La lluvia caía con fuerza sobre la metrópoli, un constante tamborileo que resonaba en las ventanas de los edificios de cristal y acero. Álvaro salió del lujoso edificio donde su oficina ocupaba varias plantas, sintiéndose abrumado por la presión de una reunión que había resultado ser más decepcionante de lo que había anticipado. Las palabras de sus socios aún resonaban en su mente, llenas de vacuidad, discusiones sobre cifras y ganancias que parecían no tener sentido en el gran esquema de su vida. A pesar de su éxito y riqueza, la soledad lo envolvía como un manto, pesado, y cada vez le resultaba más difícil encontrar un sentido a su existencia. Mientras caminaba por el vestíbulo, su mirada se desvió hacia el suelo, donde una joven limpiadora se afanaba en su trabajo. Leticia, con su cabello oscuro recogido en un moño desordenado y un uniforme de limpieza un tanto raído, parecía completamente ajena al mundo de los negocios que Álvaro conocía. Su rostro, iluminado por una sonrisa genuina, reflejaba una alegría que contrastaba con la frialdad del entorno. En ese instante, Álvaro se sintió intrigado por ella, como si su rayo de luz pudiera iluminar la oscuridad que había comenzado a apoderarse de su vida. Leticia, por su parte, no podía evitar sentir que era invisible en aquel mundo de opulencia. En su modesta habitación, una pequeña pero acogedora vivienda en un barrio humilde, la joven reflexionaba sobre su vida. Cada día se levantaba con la esperanza de que, al final de la jornada, su esfuerzo valiera la pena. Su madre estaba enferma y era ella quien debía lidiar con las facturas médicas y las interminables visitas al médico. A menudo, Leticia se preguntaba si algún día podría salir de esa rutina monótona y lograr un futuro mejor, uno que no estuviera marcado por la lucha constante por sobrevivir. Sin embargo, el amor que sentía por su madre la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse ante las adversidades. Mientras tanto, Álvaro en los días siguientes comenzó a observar a Leticia desde la distancia. Cada vez que salía de su edificio, su mirada se encontraba con la de ella, y cada encuentro casual se convertía en una chispa que encendía su curiosidad. La forma en que ella sonreía, a pesar de las dificultades, su determinación al limpiar el suelo con esmero, eran un contraste tan marcado con la superficialidad que lo rodeaba. En su mundo, la autenticidad era un bien escaso, y Leticia representaba algo que él había perdido hace mucho tiempo. En las conversaciones mundanas que mantenía con sus colegas, a menudo se sentía desconectado, atrapado en un ciclo de expectativas y obligaciones que no había elegido. La vida de Leticia, por otro lado, parecía estar impregnada de una lucha genuina, de un propósito que él anhelaba. A medida que sus caminos se cruzaban, Álvaro sentía que algo dentro de él comenzaba a despertar, un anhelo por algo más significativo. Así, en un día particularmente gris, mientras la lluvia golpeaba los cristales de su oficina, Álvaro decidió que debía conocerse a sí mismo más allá de su imagen pública. Con un impulso inesperado, se acercó a Leticia. Con un gesto, casi tímido, se presentó, y su voz resonó como un eco en el vestíbulo. Leticia lo miró sorprendida, sus ojos grandes y curiosos, reflejando una mezcla de admiración y confusión. No esperaba que un hombre como él, un multimillonario, se interesara por ella, una simple trabajadora. Sin embargo, había algo en su mirada que le hacía sentir que había más en él de lo que mostraba. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Álvaro le preguntó sobre su trabajo, sobre su vida, y Leticia, un poco reticente, al principio comenzó a abrirse. Le habló de su madre, de sus sueños de un futuro mejor y de cómo cada día era una nueva batalla. Álvaro escuchaba atentamente, sintiéndose cada vez más fascinado por su autenticidad.
La chispa que había sentido al verla en el vestíbulo se encendió en su interior, y por un breve momento, la soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo se desvaneció. Al despedirse, Álvaro se sintió marcado por la conexión que había establecido con Leticia. Era como si hubiera encontrado un resquicio de esperanza en medio de su vida vacía. A medida que ella regresaba a su trabajo, su sonrisa seguía resonando en su mente y por primera vez en mucho tiempo sintió que había algo por lo que valía la pena luchar. Mientras tanto, Leticia regresó a su habitación esa noche con una sensación de inquietud. La breve conversación con Álvaro la había dejado pensativa. ¿Era posible que alguien como él pudiera interesarse realmente en ella? Su vida estaba llena de desafíos y responsabilidades, y la idea de involucrarse con un hombre de su estatus la intimidaba. Sin embargo, había algo en él que la había atraído, una vulnerabilidad que parecía esconder tras su fachada de éxito. Los días pasaron, y aunque la rutina se mantenía, la presencia de Álvaro se había convertido en un pensamiento recurrente para Leticia. Cada vez que lo veía, su corazón latía más rápido, y una mezcla de esperanza y temor se apoderaba de ella. ¿Sería posible que, a pesar de sus diferencias, pudieran encontrar un punto en común? A medida que la lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad, la conexión entre estos dos mundos parecía más palpable que nunca, como si el destino estuviera conspirando para reunirlos de nuevo. Álvaro, por su parte, se encontraba en un dilema. Su vida estaba marcada por el lujo y la superficialidad, pero el encuentro con Leticia había hecho que cuestionara todo lo que había considerado importante. La alegría que emanaba de ella era un antídoto para su vacío, y no podía dejar de pensar en la fuerza que había mostrado frente a las adversidades. Decidido a conocerla mejor, comenzó a buscar excusas para encontrarse con ella, aunque fuera en el breve trayecto entre el edificio y su lujoso automóvil. Así, el destino de Álvaro y Leticia se entrelazaba cada vez más, mientras las lluvias de la ciudad continuaban cayendo, creando un telón de fondo perfecto para la historia que estaba a punto de desplegarse entre ellos. La conexión entre sus corazones, aunque aún frágil y llena de incertidumbre, comenzaba a tomar forma, y ambos sentían que, quizás, el amor podría florecer en medio de las diferencias que los separaban. La vida, con todas sus complejidades y sorpresas, parecía estar preparándolos para un camino que podría llevarlos a descubrirse mutuamente, desafiando las normas que la sociedad había impuesto sobre ellos. La tarde se deslizó con un aire tenso en el lujoso edificio donde residía Álvaro. Tras una serie de encuentros inesperados y reveladores, se encontraba en un estado de introspección profunda. Caminaba por el vestíbulo, sumido en sus pensamientos, cuando el sonido de la puerta del ascensor, abriéndose, lo sacó de su trance. Al entrar, se encontró cara a cara con Leticia, quien, en un giro del destino, había decidido emplear sus pocas horas libres para limpiar los pisos del edificio. Leticia, al verlo, no pudo evitar una rápida sacudida de sorpresa. Su corazón latió con fuerza, no solo por la sorpresa, sino por la innegable conexión que había empezado a florecer entre ellos. Álvaro, con su habitual aura de confianza y poder, se sintió súbitamente vulnerable. Observando a Leticia, notó la forma en que su rostro, a pesar de la fatiga de las largas jornadas de trabajo, se iluminaba con una sonrisa genuina. Era una luz que contrastaba con la superficialidad de su mundo, y eso lo atraía aún más. El ascensor comenzó a descender, y un silencio incómodo llenó el espacio. Álvaro se sintió impulsado por una necesidad urgente de compartir algo, de abrirse a esa joven que parecía ver más allá de su fachada de multimillonario. «No es fácil estar siempre sonriendo, ¿verdad?», comentó, rompiendo el silencio.
Leticia lo miró, sorprendida por su sinceridad. «A veces es lo único que podemos hacer», respondió, su voz suave pero firme. Él se sintió aliviado de que ella respondiera, por lo que continuó. «A veces me pregunto si realmente vale la pena todo esto». La mirada de Leticia se intensificó, como si cada palabra que él decía resonara con su propia lucha interna. En su mente recordaba las noches sin dormir, cuidando de su madre enferma, la presión de las cuentas que no dejaban de acumularse. «A veces, lo que realmente importa es lo que hacemos por los que amamos», dijo ella, y su voz tenía un eco de verdad que llegó al corazón de Álvaro. El ascensor se detuvo y la puerta se abrió. Álvaro, a punto de salir, se volvió hacia Leticia. «Tal vez deberíamos hablar más a menudo», sugirió. Ella sonrió, un destello de esperanza brillando en sus ojos. «Me encantaría». Mientras se separaban, ambos sintieron que su encuentro había sido más que casual. Había sido un punto de inflexión en sus vidas. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de rutina y anhelo. Leticia se encontraba atrapada entre sus sentimientos emergentes por Álvaro y las realidades de su vida. Cada vez que lo veía en el vestíbulo o en el ascensor, su corazón latía más rápido. Era un hombre que representaba todo lo que ella había creído inalcanzable: riqueza, poder y un mundo de posibilidades. Pero también había algo en él que la intrigaba: su vulnerabilidad, la soledad que parecía ocultar tras su sonrisa. Aún así, Leticia luchaba por entender si un amor entre ellos podría ser posible. La brecha entre sus mundos era inmensa, y la idea de que un hombre como Álvaro pudiera interesarse en ella la llenaba de inseguridad. Pero, por otro lado, la chispa entre ellos era innegable. Cada breve conversación, cada mirada compartida, se sentía como un paso más hacia algo. Maya. Mientras tanto, Álvaro se encontraba cada vez más obsesionado con la idea de Leticia. Su autenticidad, su valentía al enfrentar la vida a pesar de las adversidades, lo inspiraba. A menudo se preguntaba qué sería de ella al salir del edificio. ¿Tenía un lugar al que ir? ¿Cómo podía una persona tan brillante y llena de vida estar atrapada en un mundo tan limitado? La soledad que había sentido durante años se convertía en un eco distante al pensar en ella. Una noche, después de una larga jornada de trabajo y a punto de caer en la rutina de su vida vacía, decidió que necesitaba verla de nuevo. Sin pensar demasiado en las consecuencias, se dirigió a un pequeño café cercano que sabía que Leticia frecuentaba. Al entrar, la encontró sentada en una esquina inmersa en un libro. La imagen de ella, con la luz suave del lugar iluminando su rostro, lo dejó sin aliento. Se acercó con cautela, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Hola, Leticia», dijo, tratando de sonar casual. Ella levantó la vista, y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Álvaro, qué sorpresa, no esperaba verte aquí». Él se sentó frente a ella, y la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de libros, de sueños y de sus respectivas realidades. Leticia compartió su amor por la literatura, cómo los libros eran su escape de la dura realidad que enfrentaba en casa. Álvaro, por su parte, habló de su vida, pero sin entrar en detalles sobre su fortuna. Más bien, se centró en lo que le gustaba hacer, en sus pasiones ocultas. A medida que pasaba el tiempo, la conexión entre ellos se hacía más intensa. Álvaro se sentía renovado por la perspectiva de Leticia, quien, a través de su lucha diaria, le brindaba una visión fresca de la vida. Era un contraste tan fuerte con el mundo superficial de las fiestas y las reuniones empresariales que solía frecuentar. Con cada palabra de Leticia, se daba cuenta de que había estado viviendo en una burbuja, alejado de la realidad que lo rodeaba. Sin embargo, la presión de su mundo no tardaría en hacerse sentir.
En una reunión importante al día siguiente, se enfrentó a un escándalo que amenazaba con estallar en su empresa. La incertidumbre y el miedo al qué dirán empezaron a consumirlo. Buscando consuelo, recordó la calidez de la conversación con Leticia y cómo ella lo había hecho sentir vivo. Sin pensarlo dos veces, decidió que necesitaba hablar con ella, no solo para buscar apoyo, sino para compartir sus temores. Al llegar al café, su corazón latía con fuerza. Leticia lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación cuando se sentó frente a ella. «¿Qué sucede, Álvaro?», preguntó, su voz llena de empatía. Él tomó un momento para reunir sus pensamientos antes de abrirse completamente. «Estoy lidiando con algo grande en el trabajo y no sé cómo manejarlo. A veces siento que todo se me escapa de las manos», confesó, sintiendo que la vulnerabilidad que había guardado por tanto tiempo comenzaba a desvanecerse en su presencia. Leticia lo escuchó atentamente, sin juzgar. Era en momentos como ese que él se daba cuenta de lo afortunado que era de haberla encontrado. Ella le ofreció una perspectiva fresca y sincera sobre la vida. A veces, lo mejor que podemos hacer es ser honestos con nosotros mismos y con los demás. «No tienes que cargar con todo el peso», le dijo. Sus palabras resonaron en él como un bálsamo para su alma atormentada. Aquel encuentro marcó un punto de inflexión en su relación. Cada vez que se veían, la conexión se profundizaba, pero la presión del mundo exterior comenzaba a acecharlos. Álvaro sabía que su vida estaba a punto de cambiar y que Leticia podría ser parte de ese cambio. Sin embargo, la pregunta seguía persiguiéndolo. ¿Podría realmente enfrentar las adversidades que su entorno les imponía? Su corazón latía con fuerza, no solo por el amor que empezaba a sentir por Leticia, sino por la incertidumbre de lo que el futuro les depararía. Álvaro se encontraba en un café elegante, un lugar que solía frecuentar por los negocios, pero que en ese momento se transformaba en un refugio. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, entremezclándose con el murmullo de las conversaciones de las mesas vecinas. Se sentó en una esquina, nervioso y expectante, esperando la llegada de Leticia. Desde su último encuentro no podía sacarla de su mente. Su sonrisa, su risa sincera, la forma en que hablaba con pasión sobre su vida y sus sueños. Era un rayo de luz en su existencia opaca. Cuando finalmente apareció, Leticia entró al café con una energía vibrante que contrastaba con la frialdad del lugar. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Álvaro sintió que su corazón latía más rápido al verla. Se levantó para saludarla y al hacerlo se dio cuenta de lo mucho que había anhelado este momento. «Hola, Leticia», dijo, esbozando una sonrisa. «Hola, Álvaro. Gracias por invitarme», respondió ella, sonrojándose levemente mientras se sentaba frente a él. El ambiente era acogedor y la charla fluyó naturalmente desde el principio. Leticia comenzó a compartir historias sobre su vida, sobre su madre, enferma y las dificultades que enfrentaba día a día. Álvaro escuchaba atentamente, fascinado por la pasión con la que Leticia hablaba de sus sueños de un futuro mejor. Ella mencionó que soñaba con terminar la universidad, pero las circunstancias la mantenían atrapada en un ciclo de trabajo y cuidado familiar. «A veces siento que estoy corriendo en una rueda de hámster», admitió Leticia, con los ojos cargados de una tristeza que Álvaro deseaba aliviar. «Pero no puedo rendirme. Mi madre necesita mi apoyo». Álvaro, conmovido, se dio cuenta de que su propia vida, repleta de lujos y excesos, era una burbuja que lo aislaba de las realidades del mundo. Mientras Leticia hablaba, se dio cuenta de que ella representaba todo lo que él había perdido: la autenticidad, la pasión, la conexión humana.
En ese momento, sintió que quería ayudarla, no solo por compasión, sino porque su vida se había entrelazado con la de ella de una manera que no podía ignorar. Eres increíblemente fuerte, Leticia. No todos podrían soportar lo que tú cargas, dijo Álvaro, su voz llena de sinceridad. Gracias, Álvaro. A veces, solo necesito recordarme a mí misma por qué sigo adelante, respondió ella, sonriendo con gratitud. El tiempo pasó volando, y antes de que se dieran cuenta, las horas se habían desvanecido en la conversación. Álvaro se sentía más vivo que nunca, y Leticia parecía brillar con una luz que iluminaba incluso las esquinas más oscuras de su vida. Sin embargo, la felicidad de ese momento se vio interrumpida por un oscuro pensamiento que comenzó a atormentar a Álvaro. Su padre, un magnate corrupto, estaba detrás de un proyecto que amenazaba a la comunidad de Leticia. Un proyecto que podría despojar a muchas familias de sus hogares y sus sueños. Cuando se despidieron, Álvaro se sintió angustiado. Mientras caminaba por las calles de la metrópoli, su mente estaba en guerra. La imagen de Leticia, con su risa sincera y su espíritu indomable, se mezclaba con el recuerdo de las discusiones con su padre sobre el nuevo proyecto inmobiliario. Sabía que debía hacer algo, pero la lealtad familiar lo mantenía atrapado en un dilema moral. ¿Cómo podía amar a alguien de quien su familia se beneficiaba a expensas de su bienestar? A medida que pasaban los días, la tormenta dentro de él crecía. Decidió investigar más sobre el proyecto que su padre estaba impulsando. Se sentó en su oficina, rodeado de documentos y gráficos, con la mirada fija en las cifras. Lo que descubrió lo dejó helado. La construcción no solo destruiría el vecindario de Leticia, sino que también causaría estragos en la vida de muchas familias que luchaban por sobrevivir. Se sentía atrapado, como si estuviera en un laberinto del que no podía escapar. Por otro lado, Leticia sentía un creciente temor sobre su relación con Álvaro. Había comenzado a soñar con un futuro juntos, pero el miedo de que su amor pudiera ser una ilusión la atormentaba. Sabía que Álvaro provenía de un mundo diferente, un mundo que quizás estaba destinado a destruir todo lo que ella amaba. Su corazón estaba dividido entre la esperanza y la inseguridad. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Leticia recibió una llamada. Era una amiga que le informaba sobre el escándalo que rodeaba a Álvaro y su familia. Su corazón se hundió al escuchar que su padre estaba detrás de un proyecto que amenazaba su hogar. La traición se apoderó de su mente y una sensación de desamparo la envolvió. Se sentó en su cama, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo pudo?, susurró para sí misma, sintiendo que el amor que había comenzado a florecer se desmoronaba ante sus ojos. Sin embargo, en medio de su desasosiego, un rayo de esperanza brilló. Álvaro había sido diferente desde el primer momento en que se conocieron. Había visto en él una chispa de bondad que no se asemejaba a lo que había conocido en su mundo. Decidió que debía enfrentarlo, que debía saber la verdad. El siguiente encuentro fue tenso. Se encontraron en un parque, un lugar que solía ser una escapatoria para los dos. La atmósfera estaba cargada de emociones no expresadas, y la confianza que habían comenzado a construir se sentía frágil. Leticia respiró profundo, y con una voz temblorosa abordó el tema. Álvaro, he escuchado cosas sobre tu padre, sobre el proyecto que está destruyendo mi comunidad. ¿Es cierto?, preguntó, su mirada fija en él, buscando respuestas. En sus ojos, Álvaro sintió que el mundo se le venía encima. En su corazón sabía que debía ser honesto, que no podía permitir que la relación que había comenzado a construir se basara en mentiras. Se acercó a Leticia y con una mezcla de determinación y vulnerabilidad le confesó: «Sí, es cierto. Estoy atrapado entre la lealtad a mi familia y lo que siento por ti.
pero quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por nosotros. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras esto sucede. Leticia sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de esperanza y miedo. Las palabras de Álvaro resonaban dentro de ella, pero la sombra del escándalo la mantenía alerta. ¿Era posible que él realmente luchara por su amor? ¿O todo esto era un sueño que podría desvanecerse en cualquier momento? ¿Y cómo? ¿Lo harás?, preguntó, su voz temblando ligeramente, consciente de la magnitud del desafío que enfrentaban. No lo sé, pero debo hacerlo. Te prometo que encontraré la manera de detenerlo. No puedo permitir que esto arruine vidas, y menos la tuya, respondió Álvaro. Sus ojos ardían con la sinceridad de su declaración. Leticia se sintió dividida entre la esperanza y el temor, pero en el fondo de su corazón, una chispa de fe comenzó a encenderse. Quizás, solo quizás, su amor podría superar las barreras que el mundo había construido entre ellos. Pero sabía que el camino sería difícil y que ambos tendrían que enfrentar no solo a sus familias, sino también a sus propios miedos. Mientras la tarde se desvanecía en un ocaso dorado, ambos se quedaron en silencio, contemplando el futuro incierto que les esperaba. La noche había caído sobre la metrópoli y las luces de los rascacielos brillaban como estrellas atrapadas en una bóveda de concreto. En medio de esta ciudad que nunca dormía, Álvaro se encontraba en su lujoso apartamento, pero su mente estaba lejos de allí. El eco de la discusión con su padre resonaba en su cabeza como un tambor sordo. Se había enfrentado a su progenitor, un hombre de negocios despiadado que había construido su imperio sobre la corrupción y la explotación. La rabia y el descontento se agolpaban en su pecho. Había llegado a un punto de quiebre. Nunca había sentido tanta claridad sobre lo que realmente quería: cambiar las cosas. Mientras tanto, Leticia, en su pequeño apartamento, luchaba contra la ansiedad que la invadía. Su madre estaba enferma, y ella se sentía atrapada entre su amor por Álvaro y las dudas que le susurraban sus amigos y familiares. La diferencia de clases pesaba sobre sus hombros como una losa de piedra. No podía evitar preguntarse si su amor con Álvaro podría sobrevivir a las miradas de desdén, a los murmullos a sus espaldas. Sin embargo, había algo en su corazón que le decía que debía arriesgarse. Álvaro era diferente. Había visto en él una chispa de bondad que no se encontraba en su mundo habitual. Pero, ¿podría esa chispa soportar el peso del escándalo y las expectativas de la sociedad? Esa noche, mientras ella miraba por la ventana, sintió una punzada de esperanza al recordar la sonrisa de Álvaro. Era un recuerdo que la llenaba de luz, un faro en medio de su tormenta. Con un suspiro profundo, decidió que no podía dejar que el miedo gobernara su vida. Si había algo que había aprendido de su madre, era que el amor verdadero siempre valía la pena luchar. Al mismo tiempo, Álvaro se encontraba en la sala de su hogar, revisando documentos que había recopilado sobre las actividades corruptas de su padre. Su corazón latía con fuerza al pensar en lo que debía hacer. Había llegado el momento de actuar. No podía seguir ignorando el daño que su familia causaba a personas inocentes como Leticia y su madre. Las palabras de su padre, llenas de desprecio hacia los que consideraba inferiores, resonaban en su mente. No quería ser parte de ese mundo más. El amor por Leticia lo había transformado. Había despertado en él un deseo de justicia que nunca antes había sentido. Con determinación escribió una carta dirigida a su padre, donde expresaba su desacuerdo con sus métodos y la corrupción que estaba causando estragos en la comunidad de Leticia. Sin embargo, sabía que la confrontación no sería fácil. Su padre había sido un hombre duro y no aceptaría fácilmente la rebelión de su hijo. Pero Álvaro estaba decidido a no permitir que el miedo lo controlara más.
Debía expresarle que estaba dispuesto a luchar por lo que era correcto. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo también reflejara el estado emocional de Álvaro. Se preparó con una mezcla de nervios y determinación. Sabía que debía enfrentar a su padre, pero también comprendía que esta confrontación podría cambiarlo todo. No solo para él, sino para Leticia y su comunidad. No podía evitar sentir un destello de esperanza al pensar en lo que podría lograr si tenía éxito. Al llegar a la oficina de su padre, el ambiente era tenso. La opulencia del lugar contrastaba con la creciente inquietud en su pecho. Álvaro se adentró en la sala de juntas, donde su padre lo esperaba, sentado detrás de un gran escritorio de caoba. El magnate, con su porte autoritario y mirada penetrante, alzó una ceja al verlo. «¿Qué te trae por aquí, hijo?», preguntó, su tono impasible. «Necesitamos hablar», respondió Álvaro, su voz sonando más firme de lo que sentía. Se acercó al escritorio, su corazón latiendo con fuerza. «Supongo que es sobre ese escándalo que ha sido noticia en los últimos días», dijo su padre, con un tono despectivo. «No me digas que te importa lo que piensan los demás». «No se trata de lo que piensan los demás», replicó Álvaro, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. «Se trata de lo que es correcto. Lo que estás haciendo está perjudicando a personas inocentes. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú destruyes vidas». Su padre se levantó de su asiento, su mirada fulminante. «¿Y qué sabes tú de la vida, Álvaro? Has estado encerrado en tu burbuja dorada, disfrutando de los privilegios que te he dado. No tienes idea de lo que se necesita para construir y mantener un imperio». «¿Imperio a costa de quién?», interrumpió Álvaro, sintiendo que la rabia lo invadía. «Las decisiones que tomas están lastimando a la gente. He conocido a personas que están sufriendo por tus acciones. Leticia, la mujer que amo, es una de ellas». La mención de Leticia pareció impactar a su padre. La mirada de desprecio se tornó en una mezcla de sorpresa y cólera. «¿Te has enamorado de una de esas trabajadoras?», dijo su padre, escupiendo las palabras como si fueran veneno. «Es una locura, Álvaro. No puedes dejar que un capricho te nuble el juicio». «No es un capricho», respondió Álvaro, su voz firme como nunca antes. «He visto cómo ella lucha todos los días por cuidar a su madre enferma. He visto su valentía y su espíritu. Te he dejado de admirar, padre. Estás equivocado en todo esto». La tensión en la sala se volvió palpable. La ira de su padre parecía estar al borde de la explosión, pero Álvaro no retrocedería. Sabía que este momento era crucial. La decisión que tomara en este instante podría cambiar no solo su vida, sino también la de Leticia y la de muchos otros. «Si sigues por este camino, perderás todo lo que hemos construido», dijo su padre, intentando recuperar el control de la situación. «No te olvides de quién eres. Tienes un legado que proteger». «No quiero ese legado», declaró Álvaro, sintiendo cómo su corazón se fortalecía con sus palabras. «Quiero hacer lo correcto. Quiero ayudar a la gente que ha sido perjudicada por tus decisiones». Su padre lo miró con odio y desdén, como si estuviera viendo a un extraño. «Eres un traidor. Nunca volverás a ser parte de este mundo». «Quizás no quiera ser parte de este mundo», respondió Álvaro, sintiendo que la liberación se acercaba. «Estoy dispuesto a perderlo todo por lo que es justo». Con esas palabras, Álvaro salió de la oficina, sintiendo el peso que había cargado durante años desvanecerse lentamente. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sabía que el camino que se avecinaba no sería fácil, pero el amor por Leticia y la necesidad de justicia lo guiaban. En el otro lado de la ciudad, Leticia se sentía ansiosa, esperando el mensaje de Álvaro.
Había pasado horas contemplando qué hacer. Con su madre enferma y la presión de su familia, la incertidumbre la consumía. Pero en su corazón había una chispa de esperanza. Esta noche ella también tomaría una decisión que cambiaría su vida y su relación con Álvaro para siempre. Mientras la noche avanzaba, la ciudad seguía su curso, pero los destinos de Álvaro y Leticia estaban a punto de entrelazarse de una manera que jamás habrían imaginado. La lucha por su amor y por la justicia apenas comenzaba. La tarde caía lentamente sobre la metrópoli, bañando los altos edificios en tonos dorados y naranjas, mientras Álvaro se encontraba en su elegante oficina, rodeado de documentos y pantallas que parpadeaban con cifras imponentes. Sin embargo, su mente estaba lejos de esos números. Desde que había tomado la decisión de actuar, una chispa de determinación había encendido algo dentro de él. Sabía que no podía seguir siendo parte del sistema que había oprimido a Peace Innocent en tantos, especialmente cuando los rostros de aquellos afectados por las decisiones de su padre se le aparecían en su mente, recordándole la urgencia de su misión. Consciente de que su influencia podía ser un arma poderosa, Álvaro comenzó a trazar un plan. Se reunió con un grupo de activistas locales, personas apasionadas que habían estado luchando por la justicia en su comunidad. En su primera reunión, el aire estaba cargado de expectación. Álvaro se presentó ante ellos no como el multimillonario que todos conocían, sino como un compañero decidido a hacer lo correcto. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la conexión con Leticia se hacía más fuerte. Ella había sido su inspiración, su faro en la oscuridad. Mientras tanto, Leticia se encontraba en su barrio, escuchando las historias de aquellos que habían sido perjudicados por las decisiones de las grandes corporaciones. Su voz resonaba con fuerza en 1900, cada reunión comunitaria, llenando de esperanza a quienes la escuchaban. La gente empezaba a verla no solo como una trabajadora incansable, sino como una líder nata. Ella no solo defendía a su madre enferma, sino a todos los que sufrían injusticias. Cada vez que compartía su historia, su relación con Álvaro se convertía en un símbolo de esperanza para muchos. La idea de que alguien de su mundo pudiera amar a alguien de otro tan profundamente los inspiraba a seguir luchando. Un día, mientras organizaban un evento de recaudación de fondos para ayudar a la comunidad, Leticia se sintió abrumada por la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. En medio de la multitud, escuchó murmullos sobre la influencia negativa de Álvaro y cómo su familia había arruinado vidas. Aunque sabía que su amor por él era genuino, las dudas comenzaban a infiltrarse en su mente. ¿Podría realmente confiar en alguien que provenía de un mundo tan distante al suyo? Sin embargo, cuando recordó la pasión con la que Álvaro había decidido luchar por la verdad, su corazón se llenó de determinación. El evento se celebró en un elegante salón, decorado con luces brillantes y flores frescas. Álvaro había invitado a muchos de sus colegas, así como a representantes de la comunidad. La atmósfera era electrizante, llena de risas y conversaciones animadas. Leticia, vestida con un simple pero elegante vestido, se sentía un poco fuera de lugar entre la opulencia que la rodeaba, pero cuando Álvaro apareció a su lado, su presencia le otorgó una dosis instantánea de confianza. Con una sonrisa, él tomó su mano y la condujo al centro de la sala para presentarles a todos. «Quiero que todos conozcan a Leticia», comenzó Álvaro, su voz resonando con orgullo. «Ella es la razón por la que estamos aquí hoy. Su valentía y dedicación son lo que este proyecto necesita». Al escuchar sus palabras, Leticia sintió que una oleada de calidez la envolvía. Aquello era más que un simple reconocimiento.
Era una declaración de amor en un mundo que a menudo parecía estar en contra de ellos. Sin embargo, no todos estaban contentos con la presencia de Álvaro y Leticia. Entre la multitud, su padre, un hombre de mirada fría y calculadora, observaba con desdén. Había llegado para cuestionar las intenciones de su hijo y, en su mente, desacreditar lo que él consideraba una locura. Alzó la voz en medio del evento, dirigiéndose a los asistentes con una sonrisa sarcástica. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Una reunión de beneficencia o un espectáculo de romance de telenovela? ¿Realmente creen que esto va a cambiar algo? El murmullo de la sala se apagó y la tensión se hizo palpable. Álvaro, sintiendo el peso de la mirada de su padre, se mantuvo firme. No se trata de un espectáculo. Se trata de la verdad sobre lo que ha estado sucediendo en nuestra comunidad, respondió con firmeza. Sus palabras resonaron en los corazones de aquellos que habían escuchado las historias de dolor y lucha. La valentía de Álvaro era contagiosa, y poco a poco la multitud comenzó a apoyarlo. Álvaro, no puedes permitir que esta en persona te influencie, continuó su padre, tratando de sembrar la duda en su mente. Ella no pertenece a este mundo, tu futuro está en juego. Sin embargo, Álvaro sintió que el amor que había descubierto por Leticia lo había transformado. Se volvió hacia ella, y al mirarla se dio cuenta de que no podía permitir que nadie, ni siquiera su propio padre, interfiriera en su lucha por la justicia. Con todo respeto, padre, este no es tu mundo, es el de las personas que han sido lastimadas por tus decisiones, y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras eso sucede, declaró Álvaro, su voz resonando con una mezcla de tristeza y determinación. Leticia es una parte importante de esto, y no me avergüenzo de amarla. Las palabras de Álvaro cayeron como un rayo en la sala. El silencio se volvió ensordecedor, y Leticia sintió que su corazón latía con fuerza. La valentía de Álvaro la llenaba de orgullo, pero también de miedo. ¿Qué sucedería ahora que su padre había sido confrontado públicamente? ¿Podría ser que al final pagaran un precio más alto por su amor? La mirada de su padre se endureció, y por un momento el ambiente pareció congelarse. Álvaro había desafiado no solo a su padre, sino también a todo un sistema que había perpetuado la corrupción. En ese instante, Leticia se dio cuenta de que el amor entre ellos había trascendido las barreras que una vez parecieron insuperables. Se habían convertido en un faro de esperanza, no solo para ellos mismos, sino para todos aquellos que habían sido silenciados. Mientras la multitud comenzaba a murmurar en apoyo a Álvaro y Leticia, el padre de Álvaro se retiró. Su rostro, enrojecido de rabia y humillación, sabía que había perdido esa batalla, pero su furia solo se intensificaba. Álvaro y Leticia, sin embargo, se sostuvieron de la mano, unidos en su propósito. Era el comienzo de una nueva era, donde sus corazones latían al unísono, desafiando las expectativas y luchando por un mundo más justo. Con la mirada fija en el futuro, Álvaro y Leticia sabían que la lucha apenas comenzaba, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Juntos se habían convertido en la voz de aquellos que no tenían voz, y su amor se fortalecería con cada paso que dieran hacia adelante. El corazón entre dos mundos había encontrado su camino, y nada podría detener su impulso hacia la verdad y la justicia. La atmósfera en el auditorio era tan densa que se podía sentir la tensión en el aire. Álvaro, con el corazón latiendo, desbocado, se encontró frente a un mar de cámaras y rostros expectantes. Su padre, de pie a un lado, mantenía una expresión de desprecio y control, como si estuviera preparado para aplastar cualquier intento de rebelión. Pero en ese momento, Álvaro no sentía miedo. Por primera vez en su vida, sentía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto.
Hoy, aquí y ahora, quiero hablar de la verdad, comenzó Álvaro, su voz resonando con una determinación que sorprendió a todos los presentes. Las palabras fluyeron de su boca como un torrente, desbordando la represión que había sentido por tanto tiempo. Mi padre ha estado involucrado en prácticas corruptas que han afectado a esta comunidad. Han despojado a muchas familias de sus derechos, de sus casas, de su dignidad. Las reacciones del público fueron inmediatas. Murmullos de incredulidad y asombro se propagaron como un eco. Álvaro continuó, sintiendo el apoyo de Leticia en su mente, su rostro iluminando su camino. Recordó cada palabra que ella le había dicho en momentos de duda, cada mirada que le había dedicado, llena de esperanza y amor. No puedo seguir siendo parte de este sistema que hiere a los demás. Es hora de que la verdad salga a la luz. El rostro de su padre se tornó pálido y una sombra de furia cruzó su mirada. «¡Cállate, Álvaro! ¡No sabes de lo que hablas!», gritó, intentando interrumpirlo. Pero Álvaro no se dejó intimidar. Con un gesto decidido, levantó la mano, pidiendo silencio. «No permitiré que tu voz opaca la de aquellos que han sufrido por tus acciones. No más». La sala quedó en un profundo silencio, mientras los asistentes absorbían cada palabra. Álvaro no solo estaba hablando de su padre, estaba hablando de un sistema que había perpetuado la injusticia por generaciones. Debemos unirnos, luchar por nuestros derechos. Esta comunidad no está sola. Juntos podemos hacer que se escuche nuestra voz. A medida que sus palabras resonaban en la sala, Álvaro sintió que la presión de su legado familiar se desvanecía. Su padre, que siempre había simbolizado el poder y la riqueza, ahora parecía pequeño y débil ante la verdad. Las cámaras, antes enfocadas en el magnate, ahora dirigían su atención hacia su hijo, un hombre decidido a cambiar el rumbo de su vida y el de muchos otros. Fue entonces cuando el sonido de sirenas llenó el aire. La policía, alertada por las denuncias de corrupción, llegó para arrestar al padre de Álvaro. En ese instante, el auditorio estalló en vítores y aplausos. La comunidad, que había estado al borde de la desesperación, empezó a ver una luz de esperanza. Leticia, entre la multitud, sentía que el corazón le latía con fuerza. La lucha, que había comenzado como un susurro, se estaba convirtiendo en un grito de justicia. Álvaro observó cómo su padre era llevado a la fuerza, una mezcla de alivio y tristeza envolviéndolo. Aquel hombre que había sido su modelo a seguir durante tantos años ahora era el símbolo de todo lo que él rechazaba. La verdad había prevalecido, pero a un alto costo. Sin embargo, sabía que no podía dejar que el dolor del pasado lo detuviera. Su futuro, junto a Leticia, lo esperaba. Al salir del auditorio, el aire fresco de la noche lo envolvió. La multitud lo seguía, llenos de energía y esperanza. Era un nuevo comienzo, no solo para él, sino para todos aquellos que habían sufrido las consecuencias de la corrupción. Álvaro se detuvo un momento y miró a su alrededor, buscando a Leticia en medio de la multitud. Sus ojos se encontraron y por un instante el mundo a su alrededor desapareció. La conexión entre ellos se había fortalecido, uniendo sus corazones en medio del caos. «Lo hiciste», le dijo Leticia, su voz temblando de emoción. «Lo hiciste posible». Álvaro sonrió, sintiendo que el peso del mundo se desvanecía. «No lo hice solo. Esto es por todos nosotros», respondió, tomando su mano. Juntos caminaron hacia el futuro, listos para enfrentar lo que viniera. La vida de Leticia había cambiado radicalmente. Se convirtió en una voz poderosa en su comunidad, organizando protestas y campañas para exigir justicia.
A medida que la gente comenzó a unirse a su causa, ella encontró su propósito. No solo luchaba por su madre y su comunidad, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. Álvaro, por su parte, empezó a usar su influencia para ayudar a los demás. Se convirtió en un defensor de la justicia social, utilizando su fortuna para financiar proyectos que beneficiaran a quienes habían sido perjudicados por el sistema. La transformación de su vida era palpable. Ya no era el enigmático multimillonario atrapado en un mundo de excesos. Ahora era un hombre con una misión. Juntos, Álvaro y Leticia enfrentaron nuevos desafíos, pero su amor se convirtió en su ancla. Cada obstáculo que superaban fortalecía su vínculo, demostrando que el amor verdadero podía enfrentar cualquier adversidad. En los momentos de duda, se recordaban mutuamente que habían elegido luchar por un futuro mejor, no solo para ellos, sino para todos aquellos que los rodeaban. El tiempo pasó, y la historia de su amor se convirtió en un símbolo de esperanza en la ciudad. Las injusticias comenzaron a ser desmanteladas, y la comunidad se unió en un esfuerzo colectivo para reconstruir lo que había sido destruido. Leticia se convirtió en una líder respetada, inspirando a otros a alzar su voz y luchar por lo que era correcto. Al final, la historia de Álvaro y Leticia no solo era una historia de amor, era una historia de redención, de lucha y de transformación. Habían demostrado que, a pesar de las diferencias de clase y de los obstáculos que enfrentaron, el amor tenía el poder de cambiar el mundo. Con cada paso que daban hacia adelante, llevaban consigo la esperanza de un futuro mejor, un futuro en el que todos pudieran vivir con dignidad y justicia. El corazón entre dos mundos, una vez dividido por las circunstancias, ahora latía al unísono, uniendo no solo sus vidas, sino también las de todos aquellos que se habían sentido invisibles. La victoria de la verdad había traído consigo un nuevo amanecer, y el amor había demostrado ser la fuerza más poderosa de todas.